Hola, acabamos de terminar el webinario correspondiente a la sesión número 31 de nuestro curso Iniciación a la Holosofía. Es la tercera sesión del módulo 8 dedicado a la educación y en esta sesión hablamos de la influencia de las emociones y la motivación en el aprendizaje. De hecho, empezamos esta sesión pues viendo que nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios que procesan la información de manera diferente. El hemisferio derecho más emocional, procesamiento en global, encuentra las conexiones entre los diferentes elementos y el hemisferio izquierdo, más lógico, lineal, encuentra las cosas diferentes. Y este sistema es el que nos permite aprender con muchísima flexibilidad. El aprendizaje es algo básico en el ser humano, en los seres vivos, que se genera a partir de la asociación de eventos que ocurren cercanos en el tiempo. Y eso va generando patrones internos que al final acaban creando programas con los que se rige nuestro subconsciente. La clave de estos programas es la carga emocional asociada, pues la utiliza el cerebro para darle importancia a lo que está procesando y liberar esa carga emocional, pues disminuye la prioridad de esos patrones y cambia la estructura en nuestro cerebro. El aprendizaje se realiza por diferentes mecanismos que están bien estudiados, como el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, que demuestra que es posible asociar respuestas incluso fisiológicas ante estímulos externos. También Donald Hebb nos dijo que las neuronas que se activan juntas se conectan con más fuerza y se van generando programas de comportamiento que reconfiguran el cerebro y generan esos patrones de los que hemos hablado. También el investigador Edward Tolman encontró que los aprendizajes no tienen por qué mostrarse a la primera, sino que existe la capacidad de que queden de modo latente y se activen con futuros estímulos determinados. También es importante en el aprendizaje el condicionamiento operante que nos mostró Skinner, que nos dice que las recompensas y los castigos asociados posteriormente a los aprendizajes modifican el funcionamiento de estos, hacen que sean más potentes y tendamos a repetirlos o a evitarlos. También Richard Thompson estudió que la exposición ante estímulos repetidos puede lograr que la respuesta programada se reduzca, llegando a diluirse completamente, pero hay situaciones como las traumáticas en las que este proceso puede ser complicado e incluso no darse. Martin Seligman estudió también lo que es la indefensión aprendida. Si cuando vivimos determinadas experiencias, estas nos llevan repetidamente a la falta de control, pues llega un momento en el que experimentamos la parálisis y ya no reaccionamos ante los estímulos. También Leon Festinger estudió la disonancia cognitiva, que es el malestar psicológico que sentimos cuando nos enfrentamos a creencias que contradicen las que nosotros sostenemos y genera incomodidad de tal manera que nos buscamos justificaciones para sostener nuestras propias ideas. Finalmente, George Lippmann Engel propuso que todo el aprendizaje que se realiza por parte de los seres humanos fundamentalmente está determinado por la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales, y no se puede explicar el desarrollo humano simplemente con alguno de estos factores por separado. El siguiente apartado de la sesión hacía hincapié en la importancia de las emociones y traíamos a Daniel Goleman, un psicólogo y periodista científico que publicó en 1995 el libro La inteligencia emocional. En él mostraba que las personas con mayor éxito no son las que tienen un cociente intelectual más alto, no son las que puntúan más en esa capacidad puramente racional y lógica, sino que se necesita que las emociones funcionen de manera coherente con nuestra razón, con nuestro hemisferio izquierdo. Estas personas tienen una buena autoconsciencia, son capaces de reconocer y entender qué están sintiendo, tienen capacidad de autorregulación para manejar sus emociones y el estrés, son capaces de motivarse para alcanzar objetivos, tienen empatía y son capaces de identificar qué están sintiendo las demás personas y eso les habilita para tener capacidades sociales que les facilita inspirar y liderar a otras personas. Es decir, tienen todos los componentes de los que hablábamos en el módulo de las relaciones. Saben lo que quieren, pueden comunicarlo con eficacia y son capaces de implicar a los demás en sus proyectos. Por eso, al final acaban teniendo éxito. Así que aquí Goleman nos muestra que tenemos dos elementos fundamentales en cuestión de la emoción. Uno es el estrés o el distrés, esa emoción que nos desubica, nos altera y reduce nuestras capacidades intelectuales.
Y luego también tenemos la contraparte positiva, que sería el eustrés, esas sensaciones de ilusión, de confianza y entusiasmo que aumentan el riego sanguíneo a la zona prefrontal y logran que tengamos mejor percepción, mayor capacidad para la toma de decisiones e incluso el aprendizaje. Pues todo esto nos lleva al siguiente punto, que es el efecto de la motivación y la fuerza de voluntad en el aprendizaje. Y realmente, cuando lo analizamos, vemos que la motivación en el fondo es un ancla positiva, es una manera de activar esas emociones de eustrés que nos facilitan el mantener nuestra curiosidad, nuestras ganas de aprender o lograr nuestro objetivo. Pero que si tenemos otras emociones que nos generan dudas, nos generan miedo, pues entonces esa intensidad emocional negativa va a crecer en nuestro interior y se reduce la sensación de la motivación. Por lo tanto, hemos de entender que este juego de la motivación es un poco peligroso y que lo interesante sería poder vaciar toda esa tensión emocional del estrés para mantener fácilmente un estado de motivación, lo que nos llevaría a sostener una motivación duradera. Esa motivación duradera está basada en ser autónomo, poder gestionar nuestro aprendizaje, nuestros intereses a nuestra manera. Además, eso nos va a llevar a querer mejorar y desarrollar nuestras habilidades lo más posible y, por supuesto, nos vincula fácilmente a los demás, con lo que nuestro propósito une al grupo y genera esas ganas de avanzar con ilusión. Todo esto lo que provoca cuando se aplica en la educación en los primeros años es que los niños se conviertan en autodidactas y eso les hace ser más críticos e independientes. Por lo tanto, los adultos tienen que aprender a conversar con ellos, hay que aprender a escuchar y también tenemos que liberarnos de nuestras certezas y creencias, porque la capacidad de aprendizaje que tienen ellos y encontrar nueva información es sorprendente y en muchos casos pueden llegar a conocimientos y soluciones válidas que reten las que nosotros conocemos. Finalmente, estos niños independientes pues funcionan por colaboración, no por obediencia, y por lo tanto todo esto implica que nuestra relación con ellos tiene que cambiar. Otro de los elementos fundamentales que desarrollan los niños autodidactas es la creatividad. O más bien, no es que la desarrollen, sino que no la pierden, porque la creatividad es también algo innato en el ser humano, en los niños. De hecho, los niños son genios creativos y es la educación la que se encarga de ir eliminando esa capacidad, porque nos impide colaborar con los demás, sostener ideas que sean locas y que son la base después, cuando las procesamos con nuestro hemisferio izquierdo, para que surjan esas ideas que finalmente pueden aplicarse y dar soluciones muy creativas. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en la educación y se facilita cuando hacemos del aprender una experiencia divertida, lúdica, motivadora y libre, respetando el juego infantil sin dirigirlo, y eso permite que exploren los materiales y las experiencias a su manera, con lo que son capaces de dar lo mejor de ellos mismos. Cuando ya hemos pasado por la etapa educativa y esa creatividad está bloqueada, pues existen algunas herramientas para poder volver a reentrenarlas y una de ellas es el uso de enteógenos que facilitan el resetear el cerebro, sobre todo si se utilizan en microdosis, en cantidades que no provocan ningún efecto aparente, pero que internamente vuelven mucho más plástico el cerebro y permiten que las ideas creativas surjan. Y esto nos llevaría a rescatar nuestra capacidad de soñar, que es lo que impide que envejezcamos rápidamente. Esa capacidad la vamos perdiendo debido a todas las creencias que nos van transmitiendo durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, la juventud, que además es algo que se repite continuamente a lo largo de la historia, y esas creencias acaban cristalizándose y bloqueando la percepción de nosotros mismos y lo que creemos que somos capaces de hacer. Por lo tanto, si queremos liberarnos, recuperar nuestros sueños y sentir una autoestima fuerte, hemos de soltar nuestros miedos y los de nuestros hijos, los niños a los que pretendemos darles un ejemplo, y lo ideal sería enseñarles a vivir sin necesidad de verdades absolutas, sin esos líderes que son los que tienen las soluciones, y fomentar en ellos actividades que les permitan una expresión integral de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Y el arte es una actividad que aúna todo eso. Por supuesto, lo ideal sería alternar actividades individuales y sociales
y generar sueños que se puedan llevar a cabo en conjunto. Y no olvidemos lo que nos recuerda Johann Goethe: no sueñes sueños pequeños porque no tienen el poder de mover el corazón de los hombres. Y finalmente esta sesión llegamos a la tercera religión estatal, que es la historia, que, como decía Napoleón Bonaparte, no es más que un conjunto de mentiras acordadas escritas por los ganadores, y os traemos la figura de Anatoly Fomenko, un matemático ruso que, al aplicar las matemáticas y la astronomía a las fechas de las cronologías oficiales, pues comprobó que esas fechas están desfasadas y se pueden comprobar graves errores de datación en eventos astronómicos. Y cuando se profundiza en los textos históricos, lo que se encuentra es que los datos están mal interpretados y en muchos casos falseados. Así que la conclusión es que a la historia se le han añadido como 1000 años y por lo tanto hay que hacer una reevaluación completa para identificar qué es lo que pudo ocurrir. Aunque todo eso es muy cuestionable porque no podemos asegurar la veracidad de los textos históricos. Y con esto finalizamos la sesión con la pregunta: ¿tiene límites la educación? Y hasta aquí el webinario. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo.